Muy buenas noches, mi nombre es Eudo Maldonado. Comparto un pequeño sueño que tuve. El Señor me mostraba la nube, el mar, y me mostraba una antorcha o algo que se alumbraba fuertemente. Eso se encuentra en 1 Corintios 10 y tiene como título Amonestaciones contra la idolatría. El apóstol Pablo exhorta a su pueblo en 1 Corintios 14:38 y dice de la siguiente manera: mas el que ignora, ignore. Romanos 11, verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo exhortando al pueblo, exhortándolo para que no cometamos los mismos errores y aprendamos de los errores que cometieron el pueblo antiguo de Moisés y nosotros aprendamos de ellos y no llevemos a ira a nuestro Dios para que no nos ocurra lo mismo que le sucedió a ellos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La concordancia nos lleva a Éxodo 13 del 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos en el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Sabemos que en el desierto hay temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. La columna de nubes, aparte que los guiaba, les daba protección de las temperaturas extenuantes que hay en el desierto. En las noches las temperaturas son bajo cero y él hacía que hubiera una columna de fuego para que les diera calor y les alumbrara el camino por donde estaban. Sabemos que la nube nos da en el día, nos conduce por el camino y nos da protección, y en las noches nos ilumina para que no tropecemos y también nos da protección. No quitó de delante del pueblo la columna de nube delante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Mas Gálatas 3, verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sabemos que a Abraham se le dijo que dejara su parentela y que se fuera a la tierra donde Dios le dijo que fuera. Y él, haciendo eso y creyendo en lo que Dios le dijo, fue el padre de la fe, de los que le creyeron a nuestro Dios, no por hacer cosas, sino por creer en la promesa que Dios le dio. Sabemos que Abraham, sabiendo Dios que iba a bendecir todas las naciones de la tierra, le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, que nadie la podía contar, o como las estrellas que están en el cielo. También le dijo que los gentiles serían bendecidos a través de él. Por eso, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y tenemos fe, decimos que somos hijos de Abraham. Nehemías 9:19 dice: tú con todo tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino, por lo cual habían de ir, y todos pasaron el mar. El mar se encuentra
en Éxodo 14, del 22 al 29. Pero hay un pequeño resumen que se encuentra en Nehemías 9:11 y dice de la siguiente manera: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en las profundas aguas. Sabemos que el pueblo que estaba siendo conducido por Moisés, el enemigo venía detrás de ellos una vez para capturarlos y volverlos a ser cautivos y volvieran a hacer servidumbre de ellos. Pero ellos pasaron el mar Rojo en seco, y una vez que ellos pasaron, los egipcios quisieron hacer lo mismo, y lo cual fueron ahogados. Dice la palabra que fueron arrojados a lo profundo del mar como una piedra. Miqueas 7:19 dice de la siguiente manera: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una vez que nosotros nos bautizamos, Él dice que Él agarrará y tomará todos nuestros pecados y los echará a lo profundo del mar, y nunca más se acordará de ellos. Esto simboliza el bautismo. Y la nube simboliza el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:19 que esta es la palabra profética más segura, la cual es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que el Espíritu Santo nos da dirección y nos cuida y nos protege de todo tropiezo y de todas las cosas que podemos llevar. Aquí se está simbolizando la nube, que es el Espíritu Santo, en la noche la columna de fuego, que es la palabra de Dios, el mar, que simboliza el bautizo. Por eso agregué Miqueas 7:19, que es tomado en muchas congregaciones a la hora de ser bautizado. El libro de Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios simbolizan el cautivo. El egipcio significa el pecado, la cultura, los hechos de un pueblo que dejaron atrás. Una vez bautizado, el Señor puso un mar entre nosotros y el pecado. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. 1 Corintios 10, verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Simbolizamos el bautismo, simbolizamos la palabra de Dios. 1 Corintios 10:3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Mas ahora ellos comieron el maná que caía del cielo. En primera de San Juan 6, verso 31, dice de la siguiente manera: nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. En Juan 6:31 dice de la siguiente manera: nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio de comer. El 34 dice: les dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que come, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. Sabemos que cuando él estaba en el estanque, cuando estaba la mujer samaritana, él tenía sed y le pidió agua a la mujer samaritana, mas él ya le dijo: Señor, los samaritanos y los judíos no se llevan. Mas sin embargo él le dijo: si supieras que el don que hay en mí, tú me dijeras, dame de beber de este agua y nunca más tendrías sed. Sabemos que cuando él hace alusión al agua, es a beber del Espíritu Santo, a llenarse del Espíritu Santo. En 1 Corintios 10, verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y lo seguía, y la roca era Cristo. Éxodo 17, verso 6, dice de la siguiente manera: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y bebieran el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Números 20, verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Juan 4, verso 10, respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. 1 Corintios 10, verso 5, pero de los más de ellos no se ha agradado Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sabemos que este pueblo, una vez que conoció el bautismo en el Espíritu Santo y bebieron agua de la roca que era nuestro Señor Jesucristo, y comieron comieron maná, mas nosotros ahora los representamos con el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, y nos da a beber vino. En Números 11, verso 4 dice: y se mezclaron con los extranjeros y codiciaron y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Sabemos que ellos se mezclaron con los extranjeros y pedían carne del cielo. Mas la carne significa lo que nosotros conocemos como los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, que son enemistades, celos, iras, herejías. Lo dice en Gálatas 5 en adelante. Y ellos hicieron un becerro de oro para adorarle. Ellos no esperaron. Dice el verso 7, 1 Corintios 10, verso 7. Ni si hay idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar, a bromear y a divertirse. Jugar en ese tiempo, una vez que ellos pecaron, se sintieron regocijados, se sintieron alegres, no se dieron cuenta que habían transgredido, que habían dañado a ese Dios grande, poderoso, que desde el momento los sacó desde el pueblo de Egipto, haciendo grandes señales y milagros y prodigios, y les daba protección en el día, colocándole la columna de nubes en el día para que los guiara por donde tenían que caminar y los protegiera del sol. Y en las noches llevaba la columna de fuego para protegerlos del frío y darles dirección, darles guía. Mas ellos pecaron, se mezclaron con otro pueblo y pedían carne para comer. ¿Qué significa la carne? La idolatría.
Mas sin embargo, eso trajo una consecuencia para cada uno de ellos. Entonces ellos, no conforme con eso, se regocijaban entre sí y jugaban. Y bromeaban y se divertían, no sabiendo que habían dañado a un Dios tan grande. En esta mañana, yo cuando caí en cuenta, yo cuando caía o vivía lo mismo que sufrió este pueblo en el pecado, no conociendo, por desconocimiento de la palabra, yo hacía lo mismo. Y cuando yo caí en cuenta lo que significaba jugar y regocijarse y el por qué ellos lo hacían, yo le pedí perdón a mi Dios porque no sabía, porque yo también lo hacía. Y, y porque yo vivía eso, me regocijaba. Pero era por el fruto del pecado, la cual trae muerte a mi vida. El verso 8 de 1 Corintios 10, 8 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Números 25 del 1 al 18 dice: Israel acude a Baal Peor. Baal Peor significa el becerro de oro que ellos hicieron para adorarlo. Moraba en Israel, en Sitín, y en el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Salmo 106, 29 dice: provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló una mortandad entre ellos. Una vez que ellos pecaron y no se arrepintieron de sus pecados, sino que se pusieron a jugar y a regocijarse entre sí, el Señor se airó de tal manera que ellos tentaron pidiéndole a Dios carne del cielo y progresaron a pecar en contra de nuestro Dios y lograron airar a nuestro Dios. En 1 Corintios 10, verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En Números 21, versos 5 al 6: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Una vez que ellos pecaron, una vez que ellos cayeron en pecado, ellos se fastidiaron de obedecer a Dios, se fastidiaron del pan liviano, del pan de vida, y eso trajo consecuencias para estas personas. En 1 Corintios 10:10: ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Sabemos que el destructor es el enemigo. Sabemos que la murmuración, cuando nosotros murmuramos en contra de nuestro Dios o en contra de los líderes, como en este caso sucedió con Moisés y Aarón, después de que ellos empezaron a pecar, después que ellos se mezclaron con las mujeres extranjeras, que era prohibido, era pecado hacer eso, porque esas mujeres tenían otras tradiciones y costumbres paganas. Y cuando tú te mezclas con ellos, ellos no iban a cambiar, sino que te iban a hacer perder la comunión con nuestro Dios. Entonces se desarrolló la ira de Dios y hubo una gran mortandad entre medio de ellos. El destructor es el enemigo. Una vez que nosotros empezamos a murmurar en contra de Dios o en contra de los líderes, le estamos dando la autoridad al destructor para que aceche nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Nosotros debemos de cuidarnos a la hora de caer en murmuración en contra de ellos. Debemos cuidarnos
de no servirle a otros ídolos, a fornicar, a serle infiel a nuestro Dios. Esa es la fornicación. Aparte, la fornicación entre dos personas, un hombre y una mujer, sin haber adquirido el matrimonio, sabemos que cuando fornicamos es porque le estamos siendo infiel a nuestro Dios y no estamos respetando sus preceptos y sus enseñanzas que Él nos dio para que nosotros siguiéramos, para que nos mantuviéramos puros, para que pudiéramos ser santos así como Él es santo. Éxodo 15, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Números 16:46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar. Sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Sabemos que un líder como Moisés, sabiendo que este pueblo había pecado y había airado a nuestro Dios, él tomó incienso en sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación era ofrecido para la limpieza, para el perdón de los pecados. Sabemos que en este tiempo Moisés se levantó como un mediador, como un intercesor entre el pueblo y nuestro Dios, para que interceder por ellos, para que Dios aplacara su ira en contra del pueblo. Sabemos que en el Salmo 141, versos 2 dice: y suba mi oración delante de ti como incienso, el don mismo como las ofrendas de la tarde. En Apocalipsis 5, dice lo siguiente, 5 verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Sabemos que un líder, una vez que el pueblo se ha levantado en su contra, sabemos que el pueblo, cuando se ha levantado en contra a la murmuración, su deber es interceder, haciendo oraciones que son como el incienso que sube al cielo hecha por los santos, para interceder y mediar entre el pueblo, para que Dios le dé otra oportunidad a ese pueblo. Sabemos que en 1 Corintios 10, sabemos que una vez que el pueblo fue bautizado, el pueblo fue y recibió la dirección de la nube. Sabemos que este pueblo pudo comer del maná que caía del cielo, mas sin embargo, ahora nosotros comemos del verdadero pan de vida y bebemos del don que está en él, que es la promesa que Dios Padre le hizo a Abraham, que mediante de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que subió a los cielos para que Él fuera glorificado, para que Él fuera exaltado, se cumplió la promesa que Dios Padre le hizo a cada uno, a Abraham, que en Él serían benditos todos los gentiles por fe, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que no debemos de volvernos atrás, que debemos de ser fiel una vez que nos bauticemos, una vez que hemos firmado el compromiso, que hemos comido del verdadero pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y hemos bebido del agua de la roca que simboliza el Espíritu Santo. Como
ejemplo lo que sucedió con ese pueblo antiguo, que no volvamos atrás. Esta es una pequeña reflexión, algo muy hermoso que Dios me dio. El Señor me dio esto y me decía con un sueño, cuando Él me decía por la nube, ¿cómo alcanzaremos nosotros la nube si está muy alto? ¿Cómo pasaremos el mar si no tenemos un bote o tenemos algo para traspasar de un lado a otro? Mas Dios lo hizo, haciendo grandes prodigios y grandes milagros. El Señor me dice en una pequeña revelación que la ayuda vendrá por el pueblo que vive en la costa, que vino una advertencia que un ciclón haría daño a toda la costa, y ellos oraron y le pidieron a Dios porque no pasara. Mas las personas que estaban lejos de la costa no le pidieron a Dios, estaban seguros de que no le iba a pasar nada. Pero vino una gran hambruna y le pidieron a Dios y lloraron a Dios, y Dios les respondió. Los mandé a orar y no lo hicieron, pero son salvos gracias a los de la costa, porque ellos pidieron por ambos. Esto es una pequeña reflexión, que aunque nosotros no estemos viviendo lo que está sucediendo a otras personas, debemos tener misericordia y pedir uno por otro. La Biblia dice, orar los unos por los otros. Dios los bendiga.